En este nuevo encuentro vamos a ver otro método de cocción, uno nuevo que todavía no hemos elaborado, que es estofar. Las características del método de cocción estofar son similares a las del método de cocción guisar. Lo que va a variar es el tamaño del alimento que vamos a cocinar. Cuando vamos a guisar, vamos a procurar que el tamaño de las piezas de carne que vamos a cocinar sean de un bocado. En cambio, cuando vamos a estofar, generalmente la pieza de carne va a ser de un tamaño mayor. En el caso de hoy, además, vamos a ver cómo cocinar un corte que es el más económico que se encuentra hoy por hoy en el mercado. A veces cuando pensamos en cortes económicos, por ejemplo, podemos pensar en el osobuco. Bueno, este corte que se llama quijada cuesta la mitad que el osobuco. Con una ventaja, no tiene hueso, entonces se aprovecha toda la pieza. Mire, acá está la pieza entera de la quijada, que vendría a ser la mandíbula de la vaca. ¿Sí? Así es como viene, con muy poca grasa, y acá hay otra porción ya completamente limpia. Lo único que hice fue con un cuchillito retirarle la grasa superficial. ¿Cómo la vamos a cocinar y qué características tiene? El tipo de cocción que vamos a hacer hoy es un tipo de cocción mixta. Vamos a primero grillar la carne, la vamos a dorar bien para generar la reacción Maillard, y después le vamos a agregar líquido para terminar su cocción. Estos tipos de cortes, que son de tercera calidad, se caracterizan porque necesitan cocciones prolongadas. El tiempo total de cocción va a ser de aproximadamente 3 horas y vamos a ir viendo el paso a paso. Previamente, para fortalecer el sabor, para enriquecerlo, lo puse 12 horas en salmuera, ¿sí? De esta forma los tejidos de la carne se van ablandando y la sal, que está utilizada en un porcentaje de 7 gramos por litro de agua, 7 gramos de sal por litro de agua, lo que va a ayudar es a mantener hidratada la carne y potenciar su sabor después en la cocción. El primer paso para la cocción, entonces, en este caso lo vamos a hacer al disco, ¿sí? Vamos a estofar en el disco. Entonces vamos a poner materia grasa, un poquito de aceite, ahora voy a ir poniendo todas las quijadas para que se vayan dorando y después las vamos a dar vuelta para que se doren del otro lado también. Bueno, ya se formó la capita dorada, crocante, ¿sí? Y vamos a ir dando vuelta a todas las quijadas. El paso siguiente es incorporar una guarnición aromática que va a tener morrón rojo, morrón verde, cebolla, ajo en polvo, tomillo, romero, y este polvito anaranjado que ven ahí es humo en polvo, que es un condimento que se consigue en algunas tiendas especializadas para darle un toque ahumado a la carne, pero es opcional e innecesario si se quisiera. Y un poco de pimienta blanca también. Continuamos la cocción en esta etapa todavía con lo que sería el método, el tipo de cocción por concentración. Vamos a dorar los vegetales, se sigue dorando la carne, después lo vamos a hidratar con un poco de vino, con caldo, y vamos a continuar la cocción, de manera que el tipo de cocción que vamos a utilizar va a ser mixto. Primero, por concentración de aromas, sabores de los alimentos, y después por extracción, para que el líquido con el que nosotros finalmente vamos a estofar la quijada se convierta después en la salsa que lo va a acompañar. En el disco se está cocinando la quijada,
¿sí? Estamos dorando la guarnición aromática, y una de las características que también tiene el método de cocción estofar es que se hace tapado, ¿sí? Para contener los vapores aromáticos en los alimentos y para que se mantenga la humedad dentro del recipiente. Pero yo no tengo una tapa para el disco ese tan grande que estoy usando, entonces vamos a ver cómo se hace una especie de tapa con papel aluminio, ¿sí? Tenemos 2 hojas de papel aluminio, hacemos un doblez en cada una de ellas, ¿sí? Ahí se ve bien, y unimos. Aplastamos bien, ¿bien? Y le damos la forma del recipiente que tenemos que cubrir, en este caso el disco, pero podría ser una fuente rectangular o de otra forma. Lógicamente después, sobre el disco terminamos de acomodar la tapa. Continuamos con la cocción entonces de la quijada, y les quería mostrar acá el fondo del disco, ¿sí? Esto ocurre también si lo hacemos en una cacerola. La glasa, eso que se va quedando pegado en el fondo, se llama glasa. Entonces el procedimiento que vamos a hacer a continuación es desglasar o desglasear, levantar el fondo de la olla, levantar ese fondo de cocción para que se enriquezca el sabor después de toda la preparación en el jugo, ¿sí? ¿Con qué lo vamos a hacer? Con un elemento ácido, puede ser caldo o puede ser vino. En este caso le vamos a poner vino tinto. Bien. Y nos ayudamos con una espátula para ir raspando y liberar todo el fondo de la olla, la glasa. En este caso que le pusimos vino, vamos a cocinar hasta que se reduzca a la mitad el vino, para que se evapore el alcohol. Después vamos a agregarle agua y vamos a terminar la cocción con el método estofar. Se redujo el vino al 50%, entonces ahora le vamos a agregar agua para después taparlo y que continúe la cocción. Como es un tipo de cocción mixto, yo puedo agregarle el agua caliente. Si fuese tipo de cocción por extracción y expansión, debería agregarle agua fría, ¿sí? Pero como es mixta, le puedo agregar el agua caliente. Y ahora sí le ponemos la tapa. El alimento, cuando nosotros vamos a estofar, tenemos que procurar que esté cubierto de agua por lo menos 3/4 partes de él, ¿sí? Así que bueno, ahí lo vamos a acomodar un poquito. Y vamos a tapar. Nos ayudamos con un repasador para ir cerrando. A partir de este momento calculamos 2 horas y media, 3 horas de cocción. Etapa final de la quijada estofada. Vamos a retirar el papel aluminio con cuidado de no quemarse con el vapor, ¿sí?
y vemos entonces cómo se redujo el líquido y cómo está bien cocida la quijada. Lo que nos queda ahora es aprovechar ese jugo de cocción para transformarlo en una salsa, y para ello vamos a espesar con un Rux, que es un espesante clásico de la cocina francesa que combina harina y manteca en partes iguales. Entonces agregamos el espesante, ahora mezclamos bien este Rux para que se disuelva y la salsa va a quedar brillante, espesa, ideal para napar después la quijada en la presentación final. Momento del emplatado. Fíjense, servimos una quijada generosa por persona y napamos con su salsa. Miren qué contundencia y qué color y qué brillo que tiene la salsa. Ideal para acompañar con puré de papas, con papas fritas, con ensalada, ¿sí? Con verduras grilladas. Consideraciones finales. La quijada no siempre se consigue en los frigoríficos o en las carnicerías. Entonces, lo que yo suelo hacer es, cuando encuentro, compro una gran cantidad, cocino todo junto como acabo de hacer acá, y lo que no voy a usar lo voy a congelar, que no hay ningún problema. Otra cuestión a tener en cuenta es el vino que vamos a usar para la cocción. Conviene probarlo y siempre es conveniente usar un vino que se pueda tomar. Si el vino no sirve para tomar, no sirve para cocinar porque nos termina arruinando la preparación. De esta manera, utilizando un método clásico de la cocina francesa como es estofar, nosotros podemos transformar un elemento económico, poco usado, poco conocido, en un plato, ¿sí?, de jerarquía internacional, porque tanto en Francia como en España es un plato que se consume muchísimo. Así que bueno, aquí está el resultado final.